En agosto de 2024, Anchorage, Alaska, presagiaba. El destino del país del Mar Negro, tras resistencia y dolor, parecía sellarse en secreto. La prensa mundial, New York Times, Financial Times, clamó: ¿traición o la paz más humillante? Angustia y desilusión recorren Europa. Un acuerdo devastador se cierne sobre el valiente país fronterizo con Rusia. Su vulnerabilidad es extrema. ¿Cómo se llegó a este quiebre? ¿Quién tejió estas dolorosas decisiones? Reportes secretos y alarmantes revelaron conversaciones definitivas entre Trump y Putin en Anchorage. Bloomberg y The Telegraph confirmaron estos encuentros. Trump, presuntamente, aceptó las duras condiciones de Putin para finiquitar el conflicto en la nación del Mar Negro. Las condiciones: retirada total de fuerzas del país fronterizo con Rusia, de territorios que Moscú, aunque no controla, considera suyos por constitución, una anexión de facto. Es una situación sin precedentes, una estocada. La humillación para una nación soberana es inmensa. El lunes 18 de agosto, la presión alcanzará su clímax. Trump se reunirá con Zelensky en la Casa Blanca, esperándose que lo fuerce a aceptar un acuerdo de paz humillante. Rendición total, concesión incondicional del resto de Donbass a Rusia. Esto sin nuevas sanciones a Moscú, un cheque en blanco. Jugada audaz, moralmente cuestionable. La nación del Mar Negro ya perdió un quinto de su territorio. 3/4 partes de Donetsk bajo control ruso. ¿Cuánto más cederá Zelensky bajo esta presión inmensa? Indignación palpable en Kiev. La puñalada por la espalda carcome al país. La guerra no es solo territorial. La escritora Larisa Nitsui, del país fronterizo con Rusia, avivó el odio con nacionalismo extremo. Apoyo a Elena Mansiuk. Mi nieta golpeará a niños nacidos en Moscú. Barbarie inaceptable. Este odio que usan niños apoya a la bloguera Mansiuk, quien enfrenta cargos por incitación a violencia. Nitsui justificó sus palabras como advertencia a padres rusoparlantes, revelando la división interna en la nación del Mar Negro. ¿Hasta dónde esta retórica incendiaria? En Bielorrusia, tensión militar se dispara. Desde enero de 2025, el país reforzó su fuerza aérea con nuevos cazas rusos, Su-30 SM-2 y helicópteros Mi-35M. El comando bielorruso reporta más de 800 violaciones de su espacio aéreo y fronteras, 300 en la frontera sur con el país fronterizo con Rusia y vuelos drones en la frontera occidental con Polonia. Analistas sugieren provocación constante y preparación tácita para el conflicto. La modernización de este aliado de Rusia es una señal ominosa. ¿Bielorrusia se prepara para una escalada? ¿Qué significa para la estabilidad regional? Escriba desde donde nos mira. En Kazajistán, tanques rusos se movilizaron en agosto-septiembre de 2024, parte de ejercicios militares programados. Autoridades intentaron normalizar la situación. Su magnitud, movimiento por carretera, ferrocarril, aire, indica seria preparación militar regional. La desinformación es clave en esta guerra híbrida. Incidentes fronterizos en Bielorrusia y movilización en Kazajistán son parte de esta guerra híbrida, donde propaganda y manipulación son letales como misiles. ¿Estamos al borde de un conflicto mayor? Why it matters now. Esta rendición forzada del país fronterizo con Rusia podría destruir la moral, desatar protestas masivas y caos social, desintegrar el gobierno, volviéndolo vulnerable a futuras agresiones rusas. La fatiga de la guerra global y desesperación por resolución rápida, con concesiones dolorosas, es peligrosa, amenaza la soberanía internacional. Acciones de Trump fracturan confianza occidental, enviando mensaje peligroso a autócratas. Solidaridad occidental es negociable. Esto envalentonará regímenes autoritarios, abriendo la caja de Pandora. ¿Afectaría esta inestabilidad su economía? La incertidumbre geopolítica eleva precios y altera cadenas de suministro.
Una escalada o colapso de la nación del Mar Negro podría provocar un éxodo masivo civil, desbordando ayudas en Europa, creando una catástrofe humanitaria sin precedentes. La retórica de Mitsui, usando niños como peones en su retórica incendiaria, siembra división irreparable con riesgo de violencia intercomunitaria y discriminación generalizada. El nacionalismo extremo puede consumir sociedades y deshumanizar. La militarización en Bielorrusia y Kazajistán aumenta la probabilidad de incidentes fronterizos, arrastrando a otros a la órbita de conflicto rusa. La inestabilidad regional se extendería. ¿Qué piensa de estas consecuencias? ¿Hay esperanza? Deje su opinión. Versions and Motives. ¿Fue la cumbre de Alaska mero teatro? Analistas especulan que buscaba formalizar una rendición del país fronterizo con Rusia, negociada en secreto. Trump, ejecutor del pacto secreto con Putin. Esta capitulación organizada sugiere un gran plan para reconfigurar Europa bajo influencia rusa. Oleksandr Mereshko, funcionario, declaró: Trump se ha puesto del lado de Putin y ahora juntos pueden obligarnos a aceptar un tratado de paz, lo que en realidad significa la rendición de Ucrania. Voz de una víctima que siente la traición. Fuentes europeas expresan preocupación y alarma por este cambio radical en la política de EUU, que deja aliados en la estacada. La guerra psicológica rusa amplifica declaraciones extremas como las de Mitsui. Estrategia del Kremlin para desestabilizar la nación del Mar Negro, socavando su cohesión, para justificar futuras acciones militares con excusa de proteger rusoparlantes. Retórica de odio manipulada alimenta propaganda rusa. Trump busca victoria de imagen para su campaña, mostrándose pacificador decisivo sin importarle costo moral ni soberanía aliada. Su pragmatismo se transforma en traición histórica. Vladimir Putin, estratega, aprovecha esta oportunidad de oro. Busca legitimar conquistas y reafirmar poder ruso, explotando divisiones occidentales y fatiga de guerra. Su declaración, la conversación fue muy franca y muy constructiva, y en mi opinión, nos acerca a la toma de las decisiones necesarias. Suena a victoria estratégica, contrastando con el pánico en Kiev. Cimenta su éxito negociador. Zelensky será el líder patriota inquebrantable o el político presionado que cede a la realidad brutal para salvar lo que queda. Su resistencia heroica podría ser fútil. Larisa Mitsui, fanática o patriota desquiciada, cree que el odio es la única defensa contra un agresor histórico, llevando su retórica a límites peligrosos e inhumanos al involucrar niños. Una verdadera herida abierta para el país fronterizo con Rusia. El detalle escalofriante de los niños como objetivo del odio cruza líneas morales, ilustrando la brutalidad psicológica del conflicto. El ultimátum de Putin y la encrucijada de Zelensky generan tensión dramática. La nación debe elegir entre capitulación humillante o escalada devastadora. Suscríbase para análisis honestos. Su apoyo es defensa contra desinformación. Context and Comparison. La anexión de Crimea en 2014 fue un precedente doloroso. La agresión rusa y violación del derecho internacional se repiten en Donbass. ¿Aprendimos? Los acuerdos de Minsk 2014-2015 son un amargo recordatorio de falsas promesas rusas, manipulación de tratados para ganar tiempo. Un trágico déjà vu. La invasión de febrero de 2022 inició la barbarie que devastó el país fronterizo con Rusia, llevándolo a esta encrucijada desesperada. Las guerras lingüísticas en la nación del Mar Negro son una fractura profunda, explotadas por Rusia para sembrar discordia y justificar intervención agresiva. Un eco del pasado, amplificado por redes sociales. Si esto le recuerda algo histórico, compártalo. El cambio radical en la política de EUU es un giro impactante para sus aliados. De defensor del país fronterizo con Rusia, se ha vuelto su potencial verdugo,
dejando a Kiev en una estacada. La retórica nacionalista en la nación del Mar Negro, como el caso Nitsui, es la culminación de una creciente intolerancia social y política que juega a favor de la propaganda rusa. La determinación militar de Bielorrusia es evidente. Su modernización acelerada es una señal ominosa para Europa del Este, indicando alineación con ambiciones expansionistas de Moscú. ¿Qué pasará en este tenso tablero geopolítico? What's next? Imaginemos escenarios. Primero, Zelensky cede bajo la presión inmensa de Trump. Entrega Donbass, creando precedente peligroso para futuras conquistas rusas. Una paz impuesta, armisticio temporal, para que Rusia se reagrupe y prepare su próxima embestida. Futuro desolador. Segundo, Zelensky se niega a capitular. Apoyo occidental disminuye. Ayudas se evaporan. La guerra se vuelve un conflicto congelado de baja intensidad, con pérdidas constantes. El país fronterizo con Rusia se desangra. Rusia consolida sus ganancias. Tercer escenario, resistencia desesperada. La nación del Mar Negro, abandonada, redobla autodefensa, busca nuevos socios. Movilización total para resistencia prolongada, pese a desventajas abrumadoras. Putin y Rusia, ganadores inequívocos, logran éxito diplomático sin precedentes, sin derramar sangre, consolidan conquistas, evitan sanciones, socavan la alianza adversaria, el país fronterizo con Rusia y su pueblo, perdedor absoluto, víctimas. Enfrentan humillación, pérdida de soberanía, sufrimiento, perspectiva de rendición forzada o conflicto interminable. Unidad occidental y OTAN, grandes perdedores. Falta de cohesión y presión unilateral de EU. Socavan su credibilidad y disuasión global. No olvidemos víctimas silenciosas. Población civil del país fronterizo con Rusia, y en Pakistán y Cachemira, donde la crisis climática cobra un precio inimaginable. Más de 300 muertos en Pakistán por inundaciones. 60 muertos. 200 desaparecidos en Cachemira, India. 5 tripulantes de helicóptero militar fallecidos en Pakistán. 70-80% de una aldea destruida. Esto es el grito de alarma del clima. Una tragedia que nos recuerda que la crisis climática está aquí y ahora, cobrando vidas. Otras noticias. Rusia implementa programa polémico. Ofrece 100.000 rublos a estudiantes embarazadas, incentivo a la natalidad, 40 millones para 400 estudiantes en 3 años. Señal de desesperación demográfica del Kremlin. Admisión escolar de niños migrantes en Rusia será 10 veces menor en 2025. En México, Policía de Jalisco recibe Cybertrucks Tesla de $100.000, con Starlink y escáneres. Parte de 60 millones para 700 coches nuevos. Solo 3 Teslas. Imagen de futurismo en vigilancia y control gubernamental. ¿Vemos un futuro de control social sin precedentes? Cuéntenos, ¿desde dónde nos ve y qué espera del futuro global? Y close. ¿Podrá el país fronterizo con Rusia, o cualquier nación pequeña, evitar este destino de fragmentación, humillación y presión externa en un mundo donde grandes poderes deciden su destino? Suscríbase. Somos el medio más honesto y sin compromisos. Compartimos hechos verificados, la verdad sin adornos ni manipulaciones. No aceptamos dinero de propaganda ni intereses ocultos. Existimos por sus vistas y apoyo directo. No se pierda las actualizaciones. Pulse la campana y deje su opinión en los comentarios. Su participación es crucial.